las dos alas de un pájaro que volarán libre, como dijera el poeta. Siglo XIX. El Libertador logró inclusive calcular las necesidades de tropa, pertrecho, armamento, transporte, para una vez consolidada la independencia del sur, ir sobre el Caribe. Y se preparó los planes, proyectó inclusive quiénes serían los mandos principales de las tropas que irían al encuentro con los patriotas cubanos, que en condiciones muy difíciles soñaban con la independencia, viendo a lo lejos Suramérica alzarse en independencia. En condiciones muy difíciles soñaron siempre con la independencia, desde aquellas dos hermanas islas de Cuba y de Puerto Rico. Decía un gran historiador cubano, nuestroamericano, Francisco Pi Vidal Padrón, que la independencia de Cuba y de Puerto Rico fueron dos puntos de una agenda pendiente que quedó de la vida del Libertador y de los sueños de la generación de libertadores que ellos encarnaron, que ellos representaron. Tuvo que ir Bolívar luego al sur, junto a Sucre, y conocemos la gloria y la heroicidad de la lucha de nuestros libertadores, de sus victorias, y también conocemos luego la bajeza de las miserias que las oligarquías de nuestros países impusieron con la traición, la deslealtad y la división de la causa de las generaciones libertadoras. Sabemos que los sueños del Libertador de consolidar una sola república, la unión de repúblicas, una sola nación de república, se estrelló con el egoísmo, con las ambiciones grupales de los grandes apellidos de entonces. En Caracas, Valencia, los grandes apellidotes, algunos de los cuales todavía por ahí andan pretendiendo apuñalar y acabar con traición esta hermosa experiencia de revolución del siglo XXI. En Bogotá, en Quito, en Lima, se impuso la traición al proyecto de independencia, de unión, de patria grande de nuestros libertadores. Y Cuba y Puerto Rico quedaron solas el resto del siglo XIX. Nuestros países batiéndose en la división, en la guerra interna, pasando de la mano de las viejas colonias españolas y del viejo amo español a nuevos amos europeos o a nuevos amos, como fue el caso del surgimiento del imperio norteamericano, ya avanzado el siglo XIX. Y Cuba se batió por su independencia. Varias generaciones de cubanos buscaron infructuosamente la victoria de la causa independentista durante todo el siglo XIX. Hay investigaciones históricas que citaba a nuestro comandante. Recuerdo aquí mismo en un acto, en solidaridad con los 5 héroes cubanos secuestrados en las cárceles del imperio por luchar contra el terrorismo. Recuerdo aquí mismo, ante la presencia de los familiares de nuestros 5 héroes, citar a nuestro comandante un libro de investigación histórica muy interesante de cómo se convirtió la campaña del sur de Bolívar y nuestro gran mariscal de Ayacucho, Sucre, se convirtió en una referencia mítica en las generaciones de patriotas que en Cuba se levantaban conspirando contra el imperio español, que lanzó toda su fuerza y clavó todas sus garras sobre sus
sobre sus colonias caribeñas, sobre las colonias que le quedaban al decadente imperio español, particularmente Ayacucho. Ayacucho se convirtió en un mito casi religioso que inspiraba la fuerza de los patriotas cubanos, quienes uno tras otro, durante la década del 30, 40, 50, durante la guerra del 68, buscaron el Ayacucho cubano, quiere decir, buscaron el golpe que sacara de Cuba al imperio español e iniciara una vida independiente. Fue en esas circunstancias de fe, de creencia, de orgullo cubano por su identidad, que surgió, nació a la luz allá en La Habana, ese gran bolivariano, el más grande bolivariano que existió en todo el siglo XIX en nuestra América, el apóstol José Martí. Fue en ese campo de ideas que él se levantó, en la admiración a Bolívar, en el culto a Bolívar, en el culto a Ayacucho. Hay que ver el impacto que tienen las luchas de los pueblos, la espiritualidad que surge de las luchas de los pueblos. Eso jamás lo podrá entender las oligarquías, que nos odia y nos desprecia. Nunca podrán entender cómo nuestros abuelos, como nosotros mismos, como varias generaciones en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, se han levantado de los pobres de la América, se han levantado patriotas y revolucionarios con aquella fuerza, que es la fuerza de las ideas, la fuerza del espíritu, del amor a las causas redentoras de nuestras tierras, causas redentoras anticolonialistas, como fue el caso del siglo XIX, causas redentoras antiimperialistas, como ha sido todo el siglo XX y creo que va a ser todo el siglo XXI. Las causas de la justicia verdadera, de la dignidad, de la identidad de nuestros pueblos, del respeto a lo que somos, a lo que hemos sido, pero sobre todo el respeto al derecho que tenemos a ser como pueblo, como patria. En esas ideas fue que se cultivó ese gigante, en esas ideas de lucha, de emancipación y de las grandes herencias que dejaron Carlos Manuel de Céspedes y varias generaciones de cubanos, fue que surgió un Antonio Maceo a mediados ya en las postrimerías del siglo XIX, y lograron articular algo muy difícil en la historia de nuestro pueblo: la unión de los patriotas, la unión de los revolucionarios. Fue la división la causa de que volvieran sobre nuestras tierras la dominación de nuevos imperios, del imperio inglés, de nuevas casas de poder económico desde Alemania, desde el imperio norteamericano. Y fue la división, las guerras intestinas, la intriga enemiga la que llevó una y otra vez a la derrota militar, la causa de la independencia en nuestra amada Cuba del siglo XIX. Y Cuba quedó sola todo el siglo XIX, hasta que se levantó el liderazgo gigante, desde las ideas y el amor a su patria, y desde las ideas de Bolívar, a quien conoció profundamente, el apóstol José Martí, y supo articular un proyecto de nación, supo definir con claridad la fundación de un partido que uniera a todos los patriotas en una sola fuerza de ideas. Antes que Lenin, el apóstol José Martí logró diseñar tesis políticas muy claras de la fortaleza del sector patriótico independentista y la necesidad de un partido unitario, único, de los patriotas, de los revolucionarios cubanos de aquel siglo XIX que luchaban por separarse, romper amarras del imperio español ya decadente de entonces. Y así se dio el final del siglo XIX cubano, en medio de batallas. Hay quienes consideran que la invasión encabezada por el apóstol José Martí ya en 1895
y su incorporación directa físicamente a la guerra militar fue un acto de sacrificio, de amor, de ejemplo que quería sembrar para las generaciones posteriores, para las generaciones futuras. Fue un acto de ejemplo que quería dejar sembrado por la unión de la idea de la independencia en Cuba. Y cayó en combate el apóstol José Martí. Y el acto de ejemplo germinó en el surgimiento de un poderoso ejército de patriotas, los mambises cubanos, que tuvieron la capacidad y fortaleza en una guerra de finales del siglo XIX de derrotar al ejército español y de conquistar con su victoria su derecho a la independencia. Es conocido en la historia, debería ser más conocido aún cómo fue escamoteada la victoria del ejército de patriotas, del ejército de libertadores cubanos, del ejército de mambises a finales del siglo XIX. Se impuso la tesis imperial de Monroe de la fruta madura, y el naciente agresivo imperio estadounidense, viendo la caída, la decadencia del imperio español, viendo la victoria de las armas libertadoras de los mambises cubanos, diseñó el zarpazo para apoderarse de Cuba. Y así fue, así fue. Es parte de la mítica histórica cubana